salimos disparados, caminamos por el plazo único con textos de la obra, melodía de la obra, cada uno que quiera. Nació en 1988, fue una creación por ordenanza en la intendencia de Miguel Ángel Barbiero, que después, curiosamente, Miguel Ángel Barbiero, intendente del pueblo, integró las filas de aquel Caranday primero. En realidad Maciá había tenido en muchos tiempos teatro, pero habían sido periodos cortos y que después se terminaron. Entonces en esa ordenanza se decide crear la comedia municipal, que después el grupo la denomina Caranday. Y ahí de la municipalidad se armó una comisión de cultura y empezaron a hacer como un relevamiento para ver qué inquietudes había la gente, qué actividades culturales. La mayoría, muchos, habían opinado que sería muy bueno hacer teatro. Y buscan como profesor para dirigir los talleres al maestro Rubén Ravenzani de Paraná. Recuerdo cuando vine por primera vez, vine con mi mujer y mis hijos, que eran chiquitos, como de pañales, un día de calor, de enero, y un grupo de gente ahí tomando examen. Y yo vine por esa casualidad, estaba tercero en la nómina en la Asociación de Argentina de Actores, el primero, no demasiado, sino acá, y a mí me dijeron, tenés que ir por la experimental, yo no sabía lo que era, y nos vinimos ahí en Peugeot 404, que era nuestro auto, y caímos acá y estaban esperando, no se estaban esperando, recuerdo a todos los integrantes que estaban en ese momento. Un día de calor, sin crudo, 40 grados, 90% de humedad, enero, siesta. Y yo estaba ese año terminando de estudiar. Llegaba un fin de semana de Paraná, tenía ganas de dormir, de quedarme así. Iba un vecino de al lado, que era mi amigo Ismael Enrique, iba a buscarme. Me acuerdo de que me vino a buscar, por ejemplo, de Ismael Enrique. Y bueno, ibas a poder, me decía, ¿aquí te vas a quedar durmiendo así? Vamos para el teatro, que vino Rubén igual. Y tanto embromar, así fuimos cayendo a poco hasta que nos fuimos enganchando. Me puse a ir a ver de qué se trataba al primer taller, allá por marzo del año 88, y más que nada por el interés de colaborar, no tanto por la actuación. Y a mí me pareció siempre importante apoyar las actividades culturales, y eso fue lo que me movió a ir a ese día al teatro. Y bueno, y ahí fue que nos encontramos con el maestro Clavenzani, le decimos a Rubén, y realmente como verdadero maestro que era, que es, nos hizo subir a todos al escenario. Y en la primera clase, Rubén Clavenzani nos hizo hacer una improvisación. Y me asusté, no fui más, pero me vinieron a buscar. Y cuando empezó el taller acá en la ciudad, yo no vine el primer día, porque yo decía, si nadie me dijo, y un día me encontraron en la calle y me dijeron, Carmencita, vos no vas, ¿pero qué no vas al taller de teatro? No, pero vos te va a gustar ir al taller de teatro. Y entonces yo, bueno, dije, capaz que sí, pero había que decirle al esposo, en ese tiempo se pedía permiso. Entonces le pregunté a Hugo si yo le dije, mirá, a mí hacer teatro me gusta tanto como a vos te gusta el fútbol. Y a mí me gustaría ir al taller de teatro todos los sábados. ¿Vos qué pensás? Entonces él me dijo que sí.
que cada uno, así, él también cantaba en un conjunto, así que bueno, no fue un impedimento para seguir bien haciendo cada uno lo que le gustaba, al contrario, creo que crecimos un montón. Y bueno, esto fue en simultáneo con otros lugares. Yo iba a Diamante, a Nogoyá, a Base del Vaso, pero había una cosa muy particular, no sé, era la heterogeneidad. Yo cuando entré a Maciá vi los parlantes de una radio, vi caras que me llamaban mucho la atención, de personas que te hablaban del arado, del ganado gordo, del engorde, de Cortázar, de Borges y de Amaro Villanueva. Habíamos ahí docentes, amas de casa, estudiantes, estaba Miguel Ángel Barriero, que es el intendente del pueblo, de pensar que el teatro era, y bueno, que nos dieran una obra para leer, para aprendernos de memoria, ensayarla y presentar. Esa creo que era la idea del teatro que teníamos la mayoría. Y cuando Rubén empezó a hacer ejercicios, a darnos ejercicios para la voz, para generar confianza, empezamos a sorprender porque decíamos a dónde vamos con esto. Y claro, hasta que lo fuimos entendiendo, porque para qué era ese taller. Yo era una docente gritona, pienso yo me entendía el orden por estar quietitos. Después que empecé a hacer teatro, sin darme cuenta, empecé a mejorar. Y resulta que tocaba el timbre, los chicos me decían, no salgamos señora, queremos, no. Trabajaba con chicos ya a las 10 de la mañana, empezaba, 9:30 de la mañana, así imagínate lo que venía, 9:30 de la mañana, días de lluvia, que tenía que venir por un camino intransitable lleno de cráteres, estaba roto ese camino del acceso a Sola, era prácticamente, seguía manejando, estaba activando, y los chicos presentes 9:30 de la mañana, y a las 11 venían otro grupo, carandaycitos, 1 y 2, chiquitos de 6 a 10 años y de 10 a 12 y 13. Y después el caranday mayor que se iba sumando gente, con características diferentes, pero había un factor que homogeneizaba todo, que era la pasión y la ganas de hacer teatro. Trabajó con nosotros siguiendo las etapas, ¿no es cierto?, que se debe seguir. Empezó con nosotros desde lo gestual, después fue a lo verbal, y desde nuestras vidas, es decir, trabajábamos en los talleres cada día representando situaciones que tenían que ver con nuestra vida. Yo me reencontré con el factor humano, el no estereotipo. Y yo, ¿acaso cuánto se puede hacer? Pensaba. Y de cada ensayo me iba con una euforia enorme. Me ponía a escribir. A veces paraba el auto en algún lugar porque volvía por el camino de tierra, salía ahí cerca de Lucas González, y a veces paraba en el camino de tierra, me ponía a mirar, solo me quedaba con unas pulsiones vitales. Bueno, fuimos haciendo taller, poco a poco cada uno fue eligiendo lo que más le gustaba. Lo mío no era la actuación, como ya te dije, si bien tuve alguna otra intervención así muy pequeña en alguna obra, y bueno, me empezó a gustar más la parte de teatral, de escenario, producción, estar en la organización, apoyar desde ese lugar junto a otra gente que estaban en la vida. Quiero de acá. Y la historia es que esto de Más tiempo por acá surge
como una improvisación sencilla, Nahuel, porque nos repartió Rubén, me acuerdo en ese momento, dice gente, vamos a representar refranes. Y el grupo en el que yo estaba, que era con Raquel, con Marita, no recuerdo quién más estaba en ese grupo, nos tocó a Mal Tiempo Buena Cara. Durante los talleres, Rubén nos tiraba así temáticas para que nosotros armáramos cuadros o representáramos alguna de esas temáticas. Y muchas tenían que ver con nosotros como pueblo, de cosas que pasaban en la comunidad. Y ahí fue que, bueno, una de las que apareció fue esto de las vecinas que se juntaban a charlar, y bueno, las vecinas chusmas, comentaban cosas que pasaban en el pueblo. Y ahí surgió, bueno, esta problemática que todavía estaba muy latente en ese tiempo, del tren. Bueno, poco a poco fueron surgiendo así distintos cuadros y Rubén con esa maestría lo fue uniendo y así surgió Mal Tiempo Buena Cara, que incluyó para esos tiempos cuestiones muy innovadoras en ese momento, como trabajar en doble escenario, sobre el escenario y también en la sala. Además incluía cantos, protestas que en lugar de hacerse en el escenario se hacían en la sala. También él había trabajado mucho con nosotros en los recursos sonoros y bueno, entonces así surge también el tren. A ver, yo voy a decir así, por encima de la comedieta con la que arranca Mal Tiempo Buena Cara, que es su personaje principal, que es la mamá de esta chica, esta señora que se llama Finita Saavedra Lima, viste que respira profundo y dice en una parte, y bueno, a Mal Tiempo Buena Cara, porque ahí estaba la improvisación del juego que hacíamos del refrán. Pero a Mal Tiempo Buena Cara, indiscutiblemente porque también es un mensaje que a pesar de todo, una comunidad como esta sigue creciendo, aunque tuvo que sufrir el embate de la ausencia del ferrocarril, ¿no? Y la obra pretende contar lo que significó en la sociedad pueblerina, de chiquitita de ese tiempo, de más o menos 2.800 habitantes, quedarse sin el tren. De un vehículo tan apasionante, tan importante para viajar, para llevar la carga, para transportar, etcétera, con tanta historia. La problemática de la falta de trabajo o de tener que irse para estudiar fuera, los jóvenes, eso también aparece en la parte de Mal Tiempo. Bueno, fijamos fecha, 22 de octubre, bueno, ahí tuvimos que entrar a ponernos las pilas y tomarlo más en serio, ¿no? Y yo diría que por ser la primera obra y más de uno que me tocó subir al escenario por primera vez en la vida, fue una experiencia realmente, ¿cómo te puedo decir? No solamente maravillosa, sino de mucha adrenalina, de mucha expectativa y de miedo también. Y esto vamos a contarlo, gente. La gente de Caranday, cuando subió el 88, más de uno teníamos miedo. Fue fuertísimo, estaba la sala llena. Pero pensaban ver algo. La gente estaba
lloraba, se reía. Fue una cosa que no me olvido más. Nadie se puede olvidar. Y eso fue un sábado y el domingo de nuevo. Se llenó. Se pusieron 2 funciones más, se llenó. Cuando estrenamos la obra era un desastre. De acuerdo a los comentarios, me acuerdo que cuando me fui a anotar para empezar el taller de teatro fui con una amiga que después no fue. Después no hizo el taller. Y después del estreno la encuentro y me acuerdo al lugar donde la encontré frente a lo de Numa Garcés y me dijo, lamentable, y yo estaba contentísima de que la obra había salido hermosa. Yo fui a ver la obra de Está mal tiempo buena cara en octubre del 88, cuando me estrenaron. Y me llamó la atención que me gustó la obra. Después de haber visto el estreno de Mal tiempo buena cara, fui y me encantó. Listo. Y yo invité a Martín Carruelo, porque él me animaba solo, porque no sabía que iba a ir. Y bueno, cuando fui el sábado, a las 2 de la tarde, ahí con Martín Carruelo, por el otro lado llegaba Milagros Tiengo, Evangelina François, no sé si la conoces, y Danilo Raticel, los 3, o sea que fuimos los 5 que empezamos juntos ahí en marzo del 89. Que bueno, y fuimos con un grupo de amigos, fuimos con Milagros Tiengo, Martín Carruelo, Danilo Raticel, Yamil Ale, no me acuerdo si trabajaron un poquito después, pero bueno, eran la misma edad, teníamos todos alrededor de 15 y 16 años. Nos metieron en la obra, porque Mal tiempo buena cara siempre era la obra madre, digamos, la obra grande que tenía que andar él, seguía con sus funciones. Aparte había que competir para el provincial, había que ir a Paraná. Y los primeros festivales, claro, gente humilde, en ese sentido había gente ya con renombre. Y bueno, ¿y qué pasaba? Había un ida y vuelta con la gente, con el público. Cosas muy fuertes, que qué hacen, dónde van a actuar, que salen, que vean los motores, que sube la luz, una cosa rara. Y se empezó a valorar y a correr, y bueno, y esto está creciendo mucho. Y fuimos a Paraná, y bueno, se ganó un certamen, que eso es relativo, pero los premios son relativos, porque no lo ganás, qué lindo eso. Se realizó, como todos los años, el Festival Nacional de Teatro en la ciudad de Paraná, y hace años la selección. Y viajamos con Mal tiempo buena cara, todos conscientes de que éramos novatos, que era nuestra primera obra. Sabíamos que la obra pegaba fuerte, pero nunca nos imaginamos que en esa selección nosotros íbamos a ser ganadores de esa selección y que íbamos a ir por eso al Teatro Cervantes de Buenos Aires. No le digo más, porque mis principios y mi educación me lo impiden, que si no, ya vería de lo que soy capaz. Yo no sé cómo ganamos la Paraná. Yo creo que lo que levantó la obra son los cantos, los reclamos. Entonces dice, no, pero esto han ganado por casualidad, qué sé yo, con una definición brillante de aquel jurado, enorme, cosas que ve otro, y cuando otro ve cosas que vos no ves, y encima ve la que vos ves, es enorme. Y bueno, después nos permitió ir al Teatro Nacional Cervantes. Sí, teníamos un jabón bárbaro, porque bueno, le juntamos de todas las provincias, ¿no? Que fue bueno, muy bueno, y también no fue bueno del todo, porque eso también, después de haber obtenido ese galardón, era difícil remontar. Rubén me dio un contacto con otro tallerista, con otro grupo, y así empezamos a ir primero a los distintos lugares de la provincia. Y bueno, después las obras empezaron a tomar cuerpo y a salir también de la provincia, ¿no? Depende de mi obra, tuvo más salida o menos salida, pero todas de algún modo pudieron participar de encuentros, conocer otros públicos, otras formas de hacer teatro. En las salidas a veces éramos 18, y después en otras obras que hicimos más adelante, llegamos a ser hasta 27 el elenco que se movía, que fue un inconveniente, porque moverse 27 era muy difícil que en una localidad, por ejemplo, te invitaran para ir, porque como siempre se acostumbra de que
agasajar con algo, imagínate, agasajar a 27 era mucho. Porque bueno, te van invitando a los distintos encuentros, por ejemplo, un clásico de Caranday que por muchos años fuimos al encuentro de teatro que se hacía todos los eneros en Colón, acá en Entre Ríos. Y íbamos, acampábamos, nos subimos a bancar lluvias, por ahí un poco de frío, algunas inundaciones también. Y nos conocimos con una cantidad de gente y teatreros, y nos relacionábamos, y ahí tuvimos más de cerca, convivimos más cerca con gente muy querida entre Caranday como Horacio Verón. Conocimos un tal Juan Schieber también ahí. Cuando íbamos a Colón a todo teatro, Clarenzani nos decía: trátenlo bien a Horacio Verón para que nos vuelvan a invitar. Y mira, si lo han tratado bien, que tuve 15 años con él. Pasa que no se juntan. Si uno quiere que vaya, nos llaman, que nos estaban llamando, vamos a llamar nosotros. Y ahí surge la primera fiesta teatral nacional, 91. Las primeras fiestas teatrales fueron de 3 días, hubo algunas fiestas de 4 días, con 3 obras por noche, obras callejeras. La verdad que fue impresionante ese movimiento. Muy exitosos. Digamos que en esa época yo creo que andamos por muchos encuentros nosotros, por muchos lugares. Yo creo que los más exitosos de la provincia, que se hacían porque el teatro estaba a sala llena. Teatro a sala llena y eso se veía acá solamente acá en Macías se veía. Después de 16 fiestas teatrales que se organizaron, donde venían grupos de todo el país y de países extranjeros. Teníamos 200 comensales de Uruguay y de distintos puntos del país y de la provincia. Pero ¿qué pasaba? Había teatro callejero que no era común, creaciones grupales que no era común. Entre Ríos decían que usted tenía un texto. Bueno, no había que faltar al respecto al texto. En 91 empezamos con otra obra de creación colectiva que siempre fue el fuerte nuestro, que se llamaba LR0 Radio del Pueblo. Que era la historia del cine, la radio y la televisión, un vínculo muy fuerte. También partiendo de la misma metodología de trabajo de Rubén, con cuadros en los cuales le buscaron una conexión a través de la radio, como un homenaje a la radio. La radio era la excusa para los cuadros que decían. Por ejemplo, se rescató toda esta historia de Jorge Newbery, que acá cercano había bajado con su globo aerostático, y también un poco de homenaje al cine mudo, con algunos cuadros de Chaplin y también con las primeras filmaciones que se hicieron, pero llevadas al teatro. En esa obra yo tenía 5 o 6 personajes. Recolectando historias individuales que se hicieron grupales, nos apropiábamos toda esa historia y nace la Reserva del Pueblo. Ahí trabajamos cine mudo, hicimos una escena en italiano, que después se transformó de Sicilia a la Argentina. Y en el 92 hicimos con el ballet Cittadino Forte, de Sicilia a Argentina entre historias y leyendas. También nos sentamos una vez en un grupo a escribir, había que escribir la obra porque funcionaba bien. Estaba Lidia Pérez que dirigía la parte del ballet, con un ballet, y yo dirigía la parte teatral. Y trabajábamos porque había una invitación desde Italia, desde Sicilia precisamente, de que si recorriendo los pueblos donde había sicilianos en la Argentina, la obra gustaba, porque contaba la historia de los sicilianos llegados a la Argentina, era posible de que consiguiéramos un viaje y una estadía en Sicilia de 20 días. Nos juntamos, actores de Caranday, de ese ballet, en principio a improvisar y sobre la improvisación escribí, y después sí surgió un texto teatral. Yo creo que la obra, esta se hizo para ir a Italia. No es que se hizo esta obra y con eso se llevó a Italia. La obra se hizo con toda la intención de llevarla a Italia. Entonces era como, más que una obra de teatro, era una especie de representación de cuadros entre el teatro y el baile. Y bueno, empezamos a trabajar para juntar fondos porque teníamos que pagar el pasaje
y hacíamos presentaciones en todos lados, en Uruguay, en Gualeguaychú, Gualeguay, Paraná, en todos lados, y a veces íbamos 10 o 12 amontonados en una camioneta atrás. Hicimos ventas de empanadas, papas fritas, campeonatos de lotería, de club, presentaciones con la obra. De Carmen, que era directora departamental, toda una autoridad, y iba, cuando pasábamos por los Ayutanas, iba bajando la cabeza, que no la veían dónde iba. Actuábamos toditos los fines de semana y había ocasiones que actuábamos gente de semana. Y ahí se juntaban fondos para poder viajar a Italia. Porque lo que teníamos que pagar eran los pasajes. Allá teníamos todo pago, pero el pasaje lo teníamos que pagar nosotros. Hay innumerables anécdotas desde la estafa que tuvimos de la empresa de aviación que nos iba a llevar. Bueno. Yo no sé mucho de los detalles, pero sí sé que se vinieron a viajar. Y ahí fue donde depositaron el dinero y a las pocas semanas Tito se había ido. Nos enteraron que habíamos sido estafados. Bueno, entonces la mayor parte de la gente, algunos sacaron crédito, otros tenían unos pesitos ahorrados, bueno, se fue igual. Y otros como yo y otra gente no. Supuestamente ellos nos habían vendido un pasaje por varios, pero no sé, no era varios. Era una empresa con otro nombre. Y la empresa no estaba más. O sea que nos invadió una desazón terrible porque era como que, bueno, que ya no íbamos a poder ir. Entonces, bueno, se movilizó toda la comunidad y dijeron, no podemos bajar los brazos, vamos a seguir. Algunos sacamos créditos. La administradora maravillosa que teníamos era Luis. Y desesperada Emilia llamándome, llegó así ese fin de semana y me dice una amiga, acá dice que Emilia quiere hablar con vos así. Me dice, ¿cómo te vas a perder que ahora lo decidimos? Me dice, ahora las cosas están bien, estamos juntando todos los pasaportes, pensando, no, nos vamos a Italia, nos vamos a hacer el espectáculo, vos y así. Y le digo, pero mirá que yo ya encargué una moto. Y dice, bueno, anda, decirle, tuve que ir, yo me acuerdo de este señor Pascual, acá estoy ya más o menos como con una careta puesta. Dice, bueno, no te la voy a comprar, no me voy a Italia. Una cosa así. Llegamos a Roma. Bajamos a Roma y ahí tomamos un tren y derecho de acá, a Sicilia. Actuamos, todas las funciones fueron en Sicilia. Sicilia la recorrimos, actuamos. El pequeño pueblo de Leonforte, vicino al volcán de Etna, se hizo así, nunca se había visto teatro callejero. Y hacíamos cuadros, a ellos les gustaba el cuadro de Guillermo Marconi, les gustaba el cuadro del cine mudo, de la historia de los Lumière, les gustaba el cuadro del tango. En Italia nosotros estábamos en cada lugar, queríamos comprar recuerdos. Comida no, porque nos saturaban de comida. A pesar de que acá la gente grande, las personas mayores como Raquel, Carmen, Yuya, tenían miedo que pasemos hambre, entonces empezaron a cargar salame, queso. Llevábamos latitas de picadillo porque no tuvieran de comer el manche que te va a vender. Nos taparon en comida, había comida, me acuerdo la primera vez que fuimos a comer, cuando dijeron, ¿quieren pizza? Sí, bueno, pizza, yo quiero pizza, Martín Carlos quería pizza, nos trajeron una pizza para cada uno. Trajeron una pizza para cada uno. Y encima era el primer plato. Después, por supuesto, la pasta, tenía que venir la pasta y después el plato principal. A veces lamentábamos que perdíamos de comer 2 horas, que perdíamos de visitar lugares. Las primeras veces comíamos todo porque estábamos con hambre, pero el tercer cuarto día Nos llevaban a los lugares que habían tenido los premios ese año por el mejor restaurante. Bueno, yo anotaba todo, tengo el cuadernito, el diario, de todo lo que hicimos a cada lugar que fuimos. Pero ven que voy diciendo, y otra vez a comer. Dios mío, ¿cuánto costaba esta cena en Argentina? Sirvieron antipasto con ostras, calamares, pulpo, jamón, queso, aceitunas, champiñones, alcaucil, qué sé yo qué más tenía. Luego calamares fritos con ensalada.
fruta, café y siempre las comidas rociadas de abundante vino, cerveza, gaseosa. Hasta pensábamos que no estábamos engordando para comernos. Sí, también fue protagonista. La historia de un personaje que actuó acá por Maciá y que estuvo relacionado con gente muy mayor que ya no pasa muchísimas décadas, ¿no? Recopilamos datos de la población de quienes lo habían conocido. Y el personaje de Bertolini, que era un delincuente, pero con esa parte romántica y de señor del buen vivir, ¿no? Y bueno, yo ya de ahí en adelante, bueno, sí, también se hizo la apuesta de Colón agarra viaje a toda costa. Colón agarra viaje a toda costa, un texto de Adela Vargas. El protagonista de la obra era Ismael Enrique. Después Ismael Enrique se fue al sur, creo que está allá todavía en Río Gallego, y bueno, voy a buscar otro. Me pusieron a mí. Estábamos por actuar en un encuentro de teatro acá, y nos tocaba actuar después de Crespo, que hacía una obra que se llamaba La Nona, donde comían y chupaban todo el tiempo ahí arriba del escenario la gente de Crespo, y actuaba el Chicho, también en esa obra. Entonces en el vestuario nos encontramos con el Chicho, se terminaron la obra, y nosotros estábamos por acá, nos estábamos cambiando, y el Chicho les había sobrado la bebida que le había quedado ahí en la obra. Entonces dice el Chicho, vení Chirolo, vamos a tomar una, nos hicimos saludar, hablar de la obra ahí, de la obra nuestra, de la obra de ellos, nos dejamos una botella de café de coñac completo. Yo tenía que actuar, ella había actuado. Pero es una anécdota que quedaron mías después cuando subí al escenario. No voy a decir borracho totalmente. Ahí hice varios personajes, hice de Rey Fernando, de otro rey medio tonto que jugaba tablero, hice varios personajes. Y Mujeres Argentinas de Fuego, que ahí hice varios personajes. Fue la que tuvo más representaciones de todas las obras, llegó a 27 representaciones. La descrita por maestras argentinas de fuego. Ahí estaba Raquel, María, Carmen, Suya, y me estoy olvidando de otra gente, ¿no? Cuando vos empezás a nombrar, marcó un hito en la dramaturgia argentina, porque no, un hito, digo, entre real ni hablar, porque era simplemente esas mujeres con letra chica. Y hablar de una mujer heroína, ¿viste? Las heroínas eran de afuera, por las dudas. Y acá se marcaron a fuego 10, 12 mujeres que eran segundonas en las películas, las grandes películas de Torre Nilsson o de otros grandes productores argentinos y directores. Y acá se puso acento, así también fue laureada, ganó premios regionales, etc. Fue muy pedida, fue replicada en escuelas. Mucha gente en escena. Mucha gente en escena. ¿Qué es lo que sucedió? Ay, se pegó la copa, pero más tiempo buena acá. La buena. Yo me ataqué porque había hecho un programa armado milimétricamente del tiempo, 10 minutos la parte primera, otros 10, 15 lo visual. Después venía la obra, el poema de Virginia, la obra y la despedida, 5 minutos para la foto, todo así calculado milimétricamente. Por eso yo me encanta, como buena rusa. Hay tanta obra que no me acuerdo, seguro alguna se me va a pasar ahora, pero... Bueno, porque soy así, surgió primero en un momento del grupo Carandai que habían quedado bastante pocos integrantes. Las habían nos habíamos dispersado, no se querían estudiar, por el mismo motivo eran menos integrantes. Y nos pasaba a nosotras dos que teníamos muchas ganas de estar juntas siempre, hacer una cosa entre las dos. Y sucedía que no encontrábamos
Hay millones de obras de personajes, pero ninguna de esas obras decía lo que nosotros teníamos ganas de contar y de decir. Estábamos seguros de que queríamos una comedia. Sí, también incorporamos técnicas que no habíamos utilizado, por ejemplo, qué sé yo, el quite, manejar el psicólogo nosotras, mientras actuábamos, qué sé yo, no sé, otras técnicas. Enterraron la obra y bueno, en la obra nosotros dos por un montón de personajes, un gran desafío total para nosotros, porque cada uno se ponían 4 o 5 personajes en escena con el mínimo de tiempo para caracterizarse. Y bueno, la obra explotó, la obra gustó mucho, en todos lados me decimos. Yo nunca paré de ser. Yo nunca paré, de una forma u otra, yo nunca paré de ser. Vos fijate que yo cuando mis horarios no coincidían con nadie, me largué a hacer un unipersonal. Que después no lo aguanté con mucho trabajo, yo no podía solo, digamos. Después de los espectáculos que también han cobrado fama en el pueblo, han sido los espectáculos que hemos hecho en forma, no solamente con los actores de Caranday, sino abriéndolo a la comunidad, como fue la representación, el reemplazamiento del Gusto a la Madre, como fue el Éxodo Jujeño, donde participaron 240 personas, como fue la celebración del Bicentenario de la Independencia, donde participaron 340 personas. Y después, en el Centenario de Maciá. En el Centenario se hizo una fiesta también multitudinaria donde participó Maciá, se hizo donde hoy está el anfiteatro, ¿no es cierto? ¿Con cuánta gente participó? Con más de 100. 45 actores. Claro, más gente que... 8.000 personas. ¿Cuántas? 8.000 personas había por lo menos, sí. Que íbamos con micrófono inalámbrico y fallaban y volvían y fallaban y volvían, pero se llevó a cabo. Y bueno, fue un hecho también una recuperación de distintas historias, de entrevistar a ciudadanos, a través del lenguaje oral tradicional, de historias de personas que ya no estaban. Apareció el tren, apareció, bueno, siempre hubo un especial cuidado que yo no lo tengo del vestuario. Por eso existe un vestuario que es uno de los más grandes de la República Argentina. Desde Caranday porque lo organiza, lo dirige, y desde el vestuario porque hay con qué vestirse. Eso es lo que genera, y ha generado espectáculos en muchas partes de la provincia y del país. así me seguís. Pensar que en 1988, cuando Hugo Cuello hacía y se estrenaba Mal Tiempo Buena Cara, antes de silbar y gritar pasajeros al tren, se acomodaba el flequillo, silbaba y después decía pasajeros al tren, 30 años después. Es la inflación, el todo. Sí, estamos ensayando en estos momentos. Hoy es 8 de septiembre, para el 20 de octubre, reponer a Mal Tiempo Buena Cara. Nos reunimos, los que habíamos sido de aquella primera tanda, para ver qué queríamos hacer por 30 años. Y bueno, se impuso la idea de recuperar la primera obra que habíamos hecho. Bueno, hay unas ausencias ya con Diego Legal, con Raquel, no sé, como Macho Barbiero, Gloria Conti, que ya no están, pero hay que reemplazar. Por ejemplo, Raquel, María, Macho, que estuvieron en esa obra desde el principio y ahora no están, y somos nosotros quienes vamos a reemplazarlas, de alguna manera reemplazarlas, pero para traerlas, o sea, para que estén, para que esa energía esté presente. Yo creo que todos los que reemplazamos a una integrante que ya no está, tenemos esa sensación de, bueno, ustedes no están, pero nosotros vamos a traer a su personaje otra vez, y eso es emocionante, es muy fuerte eso. Se está reemplazando, Carmen está haciendo ahí de la señora Saavedra Lima, Elio Nassi, la nueva camada de Caranday, digamos, está reemplazando a Miguel Ángel Barbiero, Evangelina está reemplazando a María Ortegal, a la Chupa. Con algunos de los originales, con gente nueva arriba en escena, con reemplazos, indudablemente. Nos han prometido la presencia de compañeros que están afuera, que están muy lejos de acá. Tratar de estar ese día, ¿no? 30 años de
a mal tiempo la cara no se cumple tan fácilmente. Pensamos que va a ser posible porque la gran mayoría, o una buena parte de los que actuaban no están. Algunos no están físicamente ya con nosotros y otros viven lejos. Pero cuando nos juntamos el primer día, que éramos 6 o 7, y después apareció el resto, y es como que nos fuimos dando ánimos y ya cuando vino Rubén, algunos ensayos, terminamos de entusiasmarnos. Y es una cosa rara, porque por un lado, estos son 30 años que pasaron, pero por otro parece que no hubieran pasado esos 30 años. Mi hijo no quiero que me diga. Ah, ¿sí? No quiero que me digan la que me digan hola, a mí que no me digan hola, puedo ser feminista, no, pasaron solo 30 años, solo 30 años, somos una pendeja, una niñería actual. Muy movilizante, que estábamos todos, lo mismo que, bueno, yo no sé, gente que está en Buenos Aires, que vino, el reencuentro, todas esas cuestiones, por ahí, no sé, la parte actoral, es más, en estos momentos es más ese tipo de las emociones, uno siente ahí arriba y bueno. O pensar que todos tenemos 30 años más. Realmente, bueno, cada sábado que nos juntamos y nuevamente vivir eso tan lindo que vivimos en aquella oportunidad. Y bueno, y yo creo que esto de volver a encontrarnos va más allá de armar la puerta, ¿no? Pero necesariamente para volver a todo esto hay que hacer ensayos y hay que mantener el nivel que el grupo Carandai tuvo en su momento, ¿no? Hay que ponerle trabajo, pero sobre todo emociones, ¿no? Si no dejamos de vivir esto apasionadamente y cumplirlo como que si fuese una obligación, si yo no viniera con la alegría que vengo de Tala a hacer el ensayo y encontrarnos con los compañeros, si fuese una cuestión de cumplir horarios, si fuese un trabajo, digamos, si no está la pasión de esto no sirve para nada. El teatro abre la cabeza y te permite ver la realidad desde otro punto de vista. Considerando que cuando uno está en el escenario siendo otro, se pone en el cuerpo de otro y puede llegar a pensar como el otro. Entonces, bueno, eso le pasó a muchos y eso se transmitió a muchos también. Tanto que a lo largo del tiempo fue creando y formando un público que se fue poniendo exigente. Hasta que no estuvo Carandai en este pueblo, hasta que no existió Carandai, no existió esta idea del teatro en todos lados, de que el teatro inundara los barrios de demasiado las fiestas teatrales, de que vinieran desde países aledaños, de que vinieran de todas las provincias, a mostrar distintas formas de hacer arte, de hacer teatro, de comunicarse con la gente. Es demasiado un público espectador exigente porque está Carandai. Tampoco ninguno se imaginaba cuál iba a ser la permanencia de Carandai en el tiempo, porque lo normal, lo que pasa siempre en muchas partes, que los grupos, bueno, se organizan, duran 5 años, 9 años, después se estructuran y arman otro grupo y, bueno, pero Carandai, contrario a eso, fue permanente. Nos hizo crecer, hizo aprender un montón de cosas de teatro. Por ejemplo, como docente, esto lo digo personal, digamos, a mí me ayudó muchísimo con técnicas, con estrategias para aplicar en el aula y trabajar con los chicos, la confianza en uno mismo, ¿no? El teatro tiene esa permisibilidad de que vos con tu cuerpo, que es lo más caro y lo más barato, producís. Hay que entrenar, hay que educarse, tapu, y ese gozo no te lo quita nadie, como la danza, hecho vivo y presencial. No necesitas más que eso. ¿Y viste eso que te llena de alegría volver a verte las caras? Que vos sabés que hay una historia en común que pasó con esa persona. Y bueno, a uno le permite decir que si el teatro no es un sueño, ¿qué es eso que vivimos en un sueño incomparable, ¿no?